aprendizaje. Reconoce la endosimbiosis como explicación del origen de las células eucariotas. Hola, les damos la bienvenida. ¿Tienen ganas de escuchar un cuento? Había una vez una bióloga estadounidense llamada Lynn Margulis, que en 1967 propuso una teoría explicando el origen de las células eucariotas, planteando que estas células se originaron a partir de las células procariotas, o sea, bacterias, que son menos complejas, a la que le llamó la teoría de la endosimbiosis. Un día, a Margulis le llegó una invitación a un foro para dar una conferencia donde expondrá su gran teoría, que pronto se convertiría en una gran aportación a la ciencia. Llegó el día de dicha conferencia, la bióloga empezó su discurso, después una persona llamada Chris le hizo una pregunta. En sí, ¿qué propone su teoría? A lo que la bióloga contestó: bueno, mi teoría explica cómo se origina una célula con organelos de membrana, como la mitocondria y el cloroplasto, estableciendo que el origen de las células eucariotas se debe a partir de una serie de asociaciones simbióticas entre células procariotas. A través del tiempo, estas relaciones se hicieron permanentes, originando la mitocondria y el cloroplasto. A este proceso se le conoce como simbiogénesis. Las mitocondrias y los cloroplastos constituyeron en el pasado formas libres de células primitivas procariotas. Estas células fueron envueltas e incorporadas a otras células procariotas. Chris dijo: Entonces fue como una mala digestión. Estas células procariotas las fagocitaron, pero no fueron capaces de digerirlas, quedándose en el interior de la célula. Con el tiempo se hicieron simbiontes y llegaron hasta nuestros días transformadas en orgánulos celulares. Exactamente, Chris. De tal manera que pasaron de ser huéspedes permanentes de bacterias más grandes y se estableció una relación mutualista entre distintos tipos de organismos, lo cual acabó por originar los primeros seres unicelulares eucariontes, manteniéndose esta relación hasta nuestros días gracias a la capacidad hereditaria de tal asociación. Después de un tiempo, Lynn siguió con su discurso y llegó a la parte donde explicaría el origen de la mitocondria y el cloroplasto. Bueno, ahora les comentaré cómo surgieron dos grandes organelos. Célula animal, mitocondria. Las primeras células eran procariotas y al parecer heterótrofas. Obtenían la energía necesaria de los compuestos orgánicos disponibles mediante las rutas metabólicas anaerobias, es decir, sin oxígeno. Pero la célula comenzó a evolucionar. El ADN necesitaba obtener una membrana para convertirse en un núcleo celular. El ADN obtuvo una membrana lipídica de la célula. Ahora ya cuenta con un núcleo, lo cual la convierte en una célula eucarionte. La célula eucariota se forma a través de la evolución de la célula procariota. A la evolución de esta se le conoce como endosimbiosis. Aquí podemos observar cómo una bacteria de respiración aerobia está siendo fagocitada por una célula más grande. Para meterla en su interior, la célula anfitriona engloba a la bacteria con su membrana lipídica, pero no llega a digerirla, creando una mutua dependencia. Ahora la célula puede respirar, pues obtuvo como organelo a una mitocondria. Ahora que la célula ha adquirido una mitocondria, tiene la capacidad de obtener más energía a partir de materia orgánica, ya que la mitocondria se caracteriza por tener una respiración anaerobia de nutrición heterótrofa. Célula vegetal, cloroplasto. Por otro lado, los cloroplastos se originaron cuando las células eucariontes aerobias, ya con mitocondrias, se asociaron con cianobacterias, que le aportaron la capacidad de obtener energía a partir de materia inorgánica mediante el proceso de fotosíntesis. En otras palabras, lo mismo sucede con el cloroplasto. Ahora podemos observar una célula eucariota que ya tiene un núcleo con ADN y una mitocondria que también tiene su propio ADN. Ahora
se incorpora la forma ancestral de las cianobacterias, donde se derivan los cloroplastos actuales. Para que la cianobacteria pueda ingresar, la célula anfitriona lo envuelve con su membrana lipídica. Ahora que la célula ya cuenta con un cloroplasto que también cuenta con su propio ADN, ahora le es posible realizar procesos de fotosíntesis. Podemos observar que la célula ahora tiene 3 tipos de ADN. El ADN que está en el núcleo, el ADN de la mitocondria y el ADN del cloroplasto. Aquí tenemos una célula animal que contiene ADN y mitocondria, y del otro lado tenemos una célula vegetal que, además de contener ADN y mitocondria, también cuenta con cloroplasto. En estos modelos 3D podemos observar el ADN dentro del núcleo y la mitocondria. Y en la célula vegetal nos señalan con una flecha el cloroplasto. Justo después de su discurso llegó la ronda de preguntas, a lo cual una persona le preguntó: ¿Podrá definirnos simbiosis y mutualismo, por favor? Claro que sí. Simbiosis se refiere a una asociación íntima y a largo plazo entre organismos de 2 especies diferentes, simbiontes. Las relaciones simbióticas prolongadas pueden dar como resultados cambios evolutivos profundos en los organismos que intervienen. En el caso de la endosimbiosis, el simbionte vive en el interior de la célula del anfitrión. El mutualismo es una relación simbiótica que se caracteriza porque la relación que se da entre una especie y otra es benéfica para las dos. Después, una mujer llamada Wanda le dijo: Muy interesante todo lo que he dicho. Pero tengo una pregunta. ¿Usted sabe si hubo alguien más que investigara algo relacionado a lo que hoy nos presentó? Sí, no fui la única que investigó algo relacionado a este proceso. En años pasados estuvieron varios científicos y colegas que aportaron una gran cantidad de información, como por ejemplo, en 1909 el botánico ruso Konstantin Merezkovsky fue quien introdujo la teoría de la simbiogénesis para describir el origen del cloroplasto a partir de sus observaciones con cianobacterias y cloroplastos. En 1920, el anatomista estadounidense Wallin propuso el origen bacteriano para las mitocondrias, y en 1924, el botánico ruso Koso Poliansky publica Simbiogénesis, A New Principle of Evolution, proponiendo que las relaciones simbióticas se establecen como otro factor en el proceso evolutivo. La bióloga Lynn terminó de contestar las preguntas. Dando fin a la conferencia. Fue aplaudida y felicitada por todos los asistentes. Con esta teoría, Lynn aportó una gran cantidad de conocimiento e información para poder explicar una de tantas interrogantes que aqueja a toda una sociedad: el origen de las células eucariotas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Conclusión. La teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis explica el origen de las mitocondrias, cloroplastos y de la célula eucariota como resultado de una serie de incorporaciones de distintas células procariotas, simbiontes, que luego de millones de años más tarde, los 3 tipos celulares se convirtieron en una sola célula, la célula eucariota, animal o vegetal.